¿Quién fue realmente Jesús? ¿Un profeta? ¿El Hijo de Dios? ¿Un revolucionario? ¿O algo más? En este video, exploraremos los orígenes, las historias perdidas y los secretos que durante siglos han sido ocultados. Durante más de 2000 años, su nombre ha sido sinónimo de fe, pero también de guerras, secretos y poder. Jesús de Nazaret. ¿Quién fue realmente? Para unos, es el Hijo de Dios. Para otros, un sabio, un profeta. O simplemente un hombre más. Pero su historia está llena de vacíos, contradicciones y silencios. ¿Qué se esconde tras la figura más influyente y polémica de toda la historia humana? Evangelios perdidos, teorías prohibidas, cultos antiguos, conspiraciones religiosas. Hoy no hablaremos de lo que dicen los dogmas. Hoy, iremos más allá. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no lo enseñan en ninguna iglesia. Antes de convertirse en el ícono más poderoso de la cristiandad, Jesús fue simplemente un hombre, un predicador judío que caminó por las arenas de Galilea, hace más de 2000 años. Pero, ¿cuánto de lo que sabemos sobre él es real? ¿Y cuánto ha sido moldeado por siglos de manipulación, traducciones y silencio? Historiadores como Flavio Josefo y el romano Tácito mencionaron a un tal Jesús. Alguien que fue ejecutado bajo Poncio Pilato. Pero más allá de eso, todo se vuelve borroso. No hay textos escritos por Jesús, ni cartas, ni descripciones físicas, ni siquiera un retrato. Todo lo que sabemos de él proviene de terceros, muchos, escritos décadas después de su muerte. El Jesús de la historia pudo haber sido un líder radical, un reformador, un místico. Pero el Jesús de la religión es un milagro viviente, nacido de una virgen, capaz de resucitar muertos, el Salvador de la humanidad. ¿En qué momento ese hombre se convirtió en un Dios? Y más importante aún, ¿quién decidió qué partes de su historia vivirían? ¿Y cuáles serían enterradas para siempre? Lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que creía saber. La imagen de Jesús que hoy conocemos proviene de 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelios canonizados siglos después de su muerte, por concilios, obispos y emperadores. Pero lo que pocos saben es que no fueron los únicos. Existieron otros evangelios, muchos más, textos que hablaban de un Jesús diferente, más humano, más enigmático y, en algunos casos, peligrosamente revelador. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra milagros, ni habla de una crucifixión. Solo contiene frases atribuidas a Jesús, frases extrañas, casi místicas, como si fuera un maestro esotérico. Quien beba de mi boca, se volverá como yo, y yo me volveré él. Otros textos, como el Evangelio de Judas, muestran una historia aún más perturbadora. Ahí, Judas no es el traidor, sino el elegido, el único que comprendió el verdadero plan de Jesús. Y luego está el Evangelio de María Magdalena, donde no es una simple seguidora, sino la más cercana a él, la que entendía sus enseñanzas mejor que los propios apóstoles. ¿Por qué estos textos fueron prohibidos? ¿Quién decidió lo que podía o no podía saberse sobre Jesús? La Iglesia los declaró herejía, y durante siglos, persiguió a quienes los leían. Muchos de estos textos desaparecieron por completo, hasta que en 1945, en una cueva de Egipto, todo cambió. Allí fueron hallados antiguos manuscritos escondidos por siglos, y en ellos, otra versión de Jesús, una que no fue escrita para el poder, sino quizás, para la verdad. Perfecto. Vamos con la parte más intrigante hasta ahora. ¿Y si Jesús no hubiera muerto en la cruz? ¿Y si su historia apenas estuviera comenzando? Algunas teorías aseguran que Jesús sobrevivió a la crucifixión, que fue rescatado, y que huyó en secreto hacia Oriente, India, Tíbet, donde vivió hasta una edad avanzada, como maestro espiritual. En Srinagar, India, hay una tumba,
Los lugareños dicen que allí yace un hombre llamado Yusasaf, un profeta venido del oeste, cuya historia se parece demasiado a la de Jesús. Otras teorías, aún más perturbadoras, aseguran que Jesús no era único, sino parte de una antigua escuela de sabiduría, un iniciado, un portador de secretos olvidados y prohibidos. Los gnósticos lo veían no como un salvador, sino como un despertador, alguien que vino a recordarnos lo que somos, luz atrapada en carne. ¿Y si su crucifixión no fue un sacrificio, sino un mensaje oculto? Incluso hay quienes sostienen que Jesús tuvo descendencia, que se unió a María Magdalena, y que su linaje aún camina entre nosotros. El Santo Grial no sería entonces una copa, sino un vientre. Documentos antiguos, teorías prohibidas y una línea secreta de sangre, ocultada por siglos, protegida, perseguida, negada. Y si la historia que conoces fue escrita para ocultar una verdad más grande. Jesús no pertenece solo al cristianismo. Su figura se extiende por culturas, creencias y fronteras, como un eco que nadie puede silenciar. En el Islam, Jesús es conocido como Isa, un profeta venerado, nacido de una virgen. Realizó milagros, pero no fue crucificado. Dios lo elevó al cielo antes de morir. Para millones de musulmanes, Jesús regresará al final de los tiempos, no como Salvador, sino como juez. En el judaísmo, Jesús es visto de otra forma. Un maestro quizás, pero no el Mesías, y mucho menos el Hijo de Dios. Para algunos, fue un hereje. Para otros, un falso profeta. En el hinduismo, algunos sabios modernos lo comparan con un avatar, una encarnación divina. Y en el budismo, lo ven como un bodhisattva, alguien que alcanzó un nivel de iluminación casi perfecto. ¿Y si Jesús no era propiedad de una sola fe? ¿Y si fue un símbolo universal, adaptado por cada cultura según su propia verdad? Una figura, muchos nombres, múltiples interpretaciones, y aún así, un mismo misterio que todos comparten. Pero entre tantas visiones, hay una verdad que incomoda. La historia de Jesús ha sido moldeada por quienes más poder tenían para hacerlo. El lado oscuro de la historia. Se dice que Jesús predicó el amor, la compasión, el perdón, pero siglos después de su muerte, su nombre fue usado para sembrar miedo y desatar el horror. Durante las cruzadas, miles murieron en su nombre, pueblos enteros arrasados, mujeres y niños masacrados, todo por la gloria de Dios. La Inquisición fue otra sombra sobre su legado. Siglos de tortura, hogueras y represión, solo por pensar diferente, por leer un texto prohibido, por cuestionar. La Biblia, que alguna vez fue símbolo de luz, se convirtió en instrumento de poder. En América, África y Asia, los conquistadores llevaron la cruz en una mano y la espada en la otra. Civilizaciones enteras fueron destruidas, lenguas borradas, dioses enterrados, todo en el nombre de Jesús. ¿Es esa la voluntad de un profeta de paz? ¿O el reflejo del hombre, usando lo sagrado para dominar? Durante siglos, las instituciones hablaron por Jesús. Decidieron qué era verdad, qué debía callarse, y a quién debía callarse. ¿Qué secretos fueron eliminados? ¿A quiénes temían? ¿Y por qué, aún hoy, hay cosas que no se pueden decir en voz alta? Conclusión. ¿Quién fue realmente Jesús? Jesús, hombre, mito, Mesías, o tal vez, algo más. Su figura ha sido amada, temida, distorsionada y utilizada. Hoy, 2 milenios después, seguimos sin saber con certeza quién fue, o qué fue. ¿Fue un hijo de Dios, o un rebelde con un mensaje demasiado peligroso? ¿Un enviado divino, o una creación del poder? Las respuestas, quizás nunca las sabremos. O tal vez, siempre estuvieron ahí,
escondidas, olvidadas o deliberadamente silenciadas. Lo único seguro es que la historia que conoces no es toda la verdad. ¿Quién fue Jesús para ti? ¿Un salvador o una sombra más en la historia del poder? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres conocer los secretos que otros prefieren no contar. Y recuerda, no todo lo sagrado es lo que parece.